El 3 de marzo de 1987 ocurrió algo que durante décadas había parecido imposible. Emilio Azcárraga Milmo, el hombre al que casi nadie dentro de Televisa se atrevía a contradecir, el empresario capaz de decidir qué rostro entraba a millones de hogares, qué estrella ascendía, qué proyecto desaparecía y qué político recibía el escaparate más poderoso de México, estaba entregando el mando. No lo hacía después de perder una elección. No lo hacía porque un rival hubiera logrado expulsarlo. No lo hacía porque una junta de accionistas se hubiera rebelado. Lo hacía porque había aparecido un enemigo contra el que sus relaciones, su fortuna y su capacidad para imponer condiciones ya no servían. Su propio cuerpo. Desde Los Ángeles, debilitado por el cáncer, el tigre apareció en el noticiero 24 horas para anunciar el relevo en favor de su hijo Emilio Azcárraga Jan. El muchacho tenía apenas 29 años y recibía una empresa que desde afuera parecía una fortaleza inexpugnable. Televisa seguía siendo una potencia de la televisión en español, y la familia Azcárraga llevaba décadas instalada en el centro de la vida mediática mexicana. Sin embargo, detrás de aquella imagen de continuidad, había una realidad mucho menos cómoda. Al morir Azcárraga Milmo pocas semanas después, su heredero tendría que lidiar con una gigantesca estructura de alrededor de 20,000 empleados y una deuda superior a los 1.300 millones de dólares. Aquella escena resulta casi perfecta para entender la paradoja de Emilio Azcárraga Milmo. Durante años, había construido un sistema basado en una idea sencilla. Controlar. Controlar la programación. Controlar el talento. Controlar la competencia. Controlar la relación con el gobierno. Controlar la imagen pública de su empresa. Controlar incluso el mito que los demás habían creado alrededor de su propia persona. Why entonces? Al final, cuando parecía haber conquistado prácticamente todo lo que un empresario de medios podía conquistar, descubrió la frontera más humillante del poder. Hay cosas que simplemente no obedecen. El cáncer no obedeció. El tiempo no obedeció. La familia no siempre obedeció. El mercado comenzó a cambiar. Los enemigos aparecieron. La competencia regresó. Y el imperio, que debía demostrar su grandeza, terminó convirtiéndose también en una carga que otro hombre tendría que salvar. Este es precisamente el punto que vuelve fascinante la historia de El Tigre. Porque Emilio Azcárraga Milmo no fue solamente un millonario excéntrico. Tampoco fue únicamente el dueño de Televisa. Fue uno de los hombres que comprendieron, antes que muchos otros, que controlar una pantalla podía ser más poderoso que controlar una fábrica. Una fábrica produce objetos. La televisión produce deseos, produce heroes, produce enemigos, produce belleza, produce miedo, produce conversación. Y, en determinadas circunstancias, también puede producir una versión de la realidad. Durante casi un cuarto de siglo al frente del conglomerado, Azcárraga convirtió Televisa en un coloso de telenovelas, noticias, entretenimiento, música, fútbol, cine, publicaciones y negocios internacionales. Sus biógrafos, Claudia Fernández y Andrew Paxman, lo describen como un personaje de enorme carisma y talento empresarial, pero también como un jefe de estilo paternalista y explosivo, un empresario de instinto monopolista, un hombre cercano al PRI, y una figura cuya vida privada estuvo llena de contradicciones. Llegó a ser, para 1973, el hombre más rico de América Latina, con una fortuna que sus biógrafos sitúan alrededor de los 5,000 millones de dólares. Pero esta no es una historia sobre cuánto dinero consiguió. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tuvo que sacrificar un hombre para llegar a ser tan poderoso? ¿Y qué ocurre cuando durante demasiado tiempo nadie alrededor de ti se atreve a decirte que no? Para responderlo, tenemos que regresar al principio. Antes de Televisa, antes de las actrices, antes de los presidentes, antes de que México conociera a El Tigre, cuando Emilio todavía era simplemente el hijo de otro hombre, extraordinariamente poderoso. Y el hijo del león. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas. Desde el principio hubo una ironía que lo acompañaría toda la vida.
el hombre que más tarde convertiría el orgullo mexicano en parte fundamental de su identidad pública, había nacido en Estados Unidos. Su padre era Emilio Azcárraga Vidaurreta. El hijo terminaría siendo el Tigre. Al padre se le conocía como el León. No era una familia que hubiera llegado accidentalmente al mundo de los medios. Vidaurreta había entendido muy pronto el potencial de la radio. En 1930 puso en marcha la XEW. Fue construyendo una estructura empresarial que después entraría en la televisión. Cuando la nueva tecnología comenzó a instalarse en México durante los años 50, los Azcárraga ya tenían algo que vale más que empezar con dinero. Tenían experiencia en capturar audiencias. Emilio Hijo, por lo tanto, nació cerca de un negocio que estaba aprendiendo a entrar en las casas sin tocar la puerta. Pero ser heredero no significaba automáticamente ser respetado. En las grandes dinastías empresariales, existe un problema silencioso. El fundador puede ser duro, brutal, incluso despiadado, pero nadie duda de que construyó algo. El heredero tiene que responder otra pregunta. ¿Tú qué hiciste? Durante años, existió la posibilidad de que Emilio Milmo fuera recordado sencillamente como el hijo privilegiado de un magnate. Tenía dinero, tenía conexiones, tenía un apellido extraordinario. Precisamente por eso, cualquier fracaso habría resultado doblemente humillante. No habría sido solamente un fracaso empresarial. Habría confirmado que era un junior, incapaz de sostener el imperio de su padre. ¿Acaso ahí nació una parte de la ferocidad que más tarde definiría su carácter? El tigre no podía limitarse a heredar. Tenía que demostrar que podía superar al león. Años después, Carlos Monsiváis destacaría precisamente esa característica después de la muerte del empresario. Azcárraga Milmo pertenecía a esa rara categoría de herederos que no destruyeron la fortuna recibida, sino que consiguieron ampliarla. Esa es una diferencia fundamental. Emilio no creó desde cero el imperio de medios, pero lo llevó a una dimensión que su padre difícilmente habría podido imaginar. Para hacerlo, desarrolló una forma muy personal de entender los negocios. No era un hombre conocido por encerrarse durante semanas a estudiar documentos. Le gustaba preguntar, escuchar rápidamente, oler la situación. Quienes trabajaron cerca de él recordaban esa velocidad casi animal. Una propuesta podía obtener una aprobación inmediata o morir en cuestión de segundos. No había demasiado espacio para la indecisión. Sus biógrafos cuentan que el diplomático y ex ejecutivo de Televisa, Agustín Barrios Gómez, resumía su mecanismo de decisión de manera brutal. Con Azcárraga, una idea era aceptada o descartada en el momento. Ese estilo tenía una ventaja extraordinaria. Las grandes compañías pueden convertirse en monstruos lentos. Comités, reuniones, informes, permisos. Otra reunión. Azcárraga reducía muchas de esas capas a una sola pregunta. ¿Lo hacemos o no? Si la respuesta era sí, se avanzaba. Pero ese mismo mecanismo escondía un peligro. Cuando un jefe decide rápido y además concentra enorme autoridad personal, la compañía aprende poco a poco a depender de su intuición. La velocidad se transforma en culto a la personalidad. La autoridad se transforma en miedo. Y el miedo, durante un tiempo, puede parecer eficacia. Fue entonces cuando empezó a construirse la criatura, el tigre. Curiosamente, el apodo no nació originalmente de una sofisticada campaña de relaciones públicas. Según Fernández y Paxman, apareció hacia finales de los años 60 como una broma dentro de un pequeño círculo de amigos. Después de una noche de copas en la que Emilio, intentando sostenerse sobre su amigo Otón Vélez, terminó rasgándole el traje debido a su enorme complexión física. Pero los apodos sobreviven cuando contienen algo verdadero. El tigre funcionaba demasiado bien. Era grande, intimidante, impulsivo. Podía ser encantador un minuto y feroz al siguiente. Podía proteger a un empleado y después despedir a otro durante un arranque. Podía gritar y humillar, pero también pagar discretamente tratamientos médicos para trabajadores antiguos o ayudar a sus familias. Allí apareció uno de los mecanismos psicológicos más poderosos de su liderazgo: el premio y el miedo, la caricia y el zarpazo. Si todo fuera crueldad,
Tarde o temprano las personas escaparían. Si todo fuera bondad, el miedo desaparecería. Azcárraga mezclaba ambas cosas. Eso hacía más difícil saber qué versión del patrón aparecería al abrirse una puerta. La incertidumbre puede crear una lealtad mucho más profunda que una simple orden. Pero todavía faltaba conquistar el terreno donde el tigre demostraría realmente quién era. La televisión mexicana. La guerra por la pantalla. Entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, el negocio televisivo mexicano entró en una batalla decisiva. Telesistema Mexicano, vinculado a la familia Azcárraga, se enfrentó a Televisión Independiente de México, conocida en la capital por Canal 8, y vinculada al poderoso grupo empresarial regiomontano. Para un empresario normal, la aparición de un competidor puede significar innovación. Para el tigre significaba guerra. Fernández y Paxman describen cómo, incluso antes de asumir formalmente las riendas del grupo tras la muerte de su padre, Azcárraga participó activamente en aquel enfrentamiento y empleó estrategias destinadas a aislar al rival, incluyendo presiones para que talentos y anunciantes evitaran trabajar con la competencia. Esta es una de las claves de su personalidad empresarial. Azcárraga no quería ser el mejor jugador en un tablero. Quería determinar quién tenía derecho a sentarse frente a él. La batalla terminó con la integración de las estructuras rivales y, en 1973, nació formalmente Televisa. El nombre provenía de televisión vía satélite, pero en la práctica significaba algo mayor. Había nacido una maquinaria cultural. No era solamente una compañía que transmitía programas. Podía crear artistas, convertir desconocidos en celebridades, producir música, organizar espectáculos, mover publicidad, vender historias al extranjero, transmitir fútbol, construir una narrativa de país. Azcárraga entendió algo brillante. El contenido más rentable no tenía que ser necesariamente el más sofisticado. Tenía que provocar hábito. Ahí entraron las telenovelas. Televisa perfeccionó una fórmula que se volvería una de las exportaciones culturales más reconocibles de México. Amor, traición, pobreza, riqueza. Una joven aparentemente indefensa. Un hombre poderoso, una villana. Secretos familiares. Madres que sufrían. Hijos perdidos. Fortunas ocultas. Perdones imposibles. Siempre una nueva revelación antes de que el espectador pudiera cambiar de canal. Azcárraga comprendió la enorme fuerza acumulativa del género y amplió la programación de telenovelas hasta ocupar largas franjas de la tarde y la noche, enlazando finalmente con el noticiero. Piénsalo. Primero se ofrecían varias horas de ficción. Después llegaban las noticias, entretenimiento y realidad dentro del mismo ecosistema. Los mismos hogares, la misma pantalla y el mismo control remoto. Con una competencia limitada durante largos periodos. Cambiar de canal no significaba necesariamente escapar de su influencia. Televisa convirtió aquellas historias en fábricas de audiencia. Produjo estrellas. Impulsó canciones. Definió cánones de belleza. Exportó programas a decenas de países. Convirtió rostros mexicanos en figuras conocidas desde América Latina hasta Europa del Este y otras regiones. Azcárraga había encontrado su petróleo. No estaba debajo de la tierra. Estaba dentro de las emociones humanas. Una lágrima podía convertirse en publicidad. Una boda ficticia podía convertirse en rating. Una villana podía convertirse en conversación nacional. Una actriz podía transformarse en producto global. Pero la misma televisión que construía sueños también construía una visión del mundo. Aquí comienza la parte más incómoda. Fernández y Paxman han cuestionado los modelos sociales repetidos durante aquellos años. Protagonistas frecuentemente blancos, representaciones estereotipadas de las clases populares, roles femeninos rígidos y una narrativa donde la movilidad social dependía muchas veces de que una heroína bella encontrara al hombre adecuado. No significa que cada telenovela fuera idéntica, ni que millones de espectadores fueran manipulados como robots. El público nunca es tan simple. Pero cuando una empresa tiene presencia diaria durante décadas, sus imágenes importan. Lo que aparece se normaliza. Lo que nunca aparece también transmite un mensaje. Azcárraga estaba construyendo entretenimiento.
pero al mismo tiempo estaba participando en la educación sentimental de generaciones enteras. Esa era la verdadera dimensión de su poder. No necesitaba gobernar México. México encendía la televisión voluntariamente. Cuando televisión y política se miraron a los ojos. Hay una frase que persigue la memoria de Emilio Azcárraga Milmo, soldado del Peraí. La relación entre Televisa y el Partido Revolucionario Institucional se convirtió con los años en una de las partes más discutidas de su legado. El PAE gobernó México durante décadas. Televisa dominó durante décadas una parte enorme de la televisión mexicana. Dos estructuras poderosas, coexistiendo durante tanto tiempo, difícilmente podían ignorarse. Guayuno lo hicieron. Fernández y Paxman describen la relación histórica como una simbiosis. Una compañía televisiva necesita concesiones, regulación favorable y condiciones adecuadas para operar. Un gobierno, por su parte, comprende perfectamente la utilidad de mantener una buena relación con el medio, capaz de entrar diariamente en millones de hogares. No hacía falta que alguien entregara cada mañana una lista escrita de órdenes. Las alianzas verdaderamente maduras son más sofisticadas. Ambas partes saben qué necesita la otra. El Tigre cultivó relaciones con presidentes mexicanos y llegó a expresar públicamente su identificación con el PRI. Sus biógrafos señalan que en 1990 se definió como soldado del PRI y del presidente, aunque hacia el final de su vida su lenguaje empezó a volverse más pragmático y abrió ciertos contactos con figuras de oposición. Aquella cercanía tenía consecuencias. Cuando millones de ciudadanos dependen de un número reducido de noticieros para interpretar lo que ocurre en su país, la línea entre informar e influir se vuelve extraordinariamente importante. Durante la época de Azcárraga, Televisa fue acusada repetidamente de una cobertura favorable al poder establecido. El problema no era únicamente qué se decía. También importaba qué no se decía, cuánto tiempo recibía una voz, en qué horario aparecía, qué imágenes acompañaban una noticia, qué preguntas se formulaban, qué preguntas jamás se formulaban. Quien controla un medio no necesita ordenar al espectador qué debe pensar. A veces basta con decidir sobre qué tendrá oportunidad de pensar. Ahí Azcárraga alcanzó una clase de poder que probablemente superó al dinero. Podía sentarse con presidentes, podía hablar con empresarios, podía controlar unos de los principales escaparates públicos de México, podía producir los programas que entretenían a las familias y los noticieros que les explicaban la jornada. Había cerrado el círculo. Ficción, información, deporte, publicidad, fama, política. Esa es la etapa en la que el Tigre dejó de ser simplemente un empresario exitoso y se transformó en institución. También es cuando empezó a convertirse en prisionero de su propia fuerza. Porque cuanto más dependes de una estructura de poder, más difícil resulta abandonarla. Una parte importante de tu ventaja competitiva está relacionada con buenas conexiones. Tendrás que proteger esas conexiones. Si tu empresa vive cómoda dentro de un sistema político estable, cualquier apertura democrática puede parecer una amenaza comercial. Si durante años nadie ha competido seriamente contigo, la competencia deja de parecer normal y empieza a sentirse como una agresión. El poder modifica la percepción. Azcárraga llegó a expresar una visión extraordinariamente reveladora sobre los monopolios. La biografía de Fernández y Paxman recoge una frase que habría pronunciado ante clientes. Quienes rechazan los monopolios son, básicamente, aquellos que no poseen uno. Puede interpretarse como humor empresarial, pero también resume una filosofía. La competencia era fantástica mientras no amenazara su territorio. Televisa podía defender el libre mercado en el discurso y actuar con enorme agresividad cuando aparecía alguien dispuesto a disputar su audiencia. Ese comportamiento ya había aparecido frente a Canal 8. Reaparecería años después. Porque ningún imperio conserva para siempre el horizonte vacío. El hombre que podía hacer desaparecer una estrella. Dentro de Televisa, el poder del Tigre tenía una dimensión mucho más personal. Los trabajadores sabían quién mandaba. Azcárraga se aseguraba de que nunca lo olvidaran. Fernández y Paxman cuentan una anécdota aparentemente pequeña,
pero extraordinaria para comprender la cultura de aquella empresa. A Azcárraga le obsesionaba que los empleados portaran correctamente su gafete. No era un simple pedazo de plástico. Era pertenencia, lealtad, identidad. Televisa no era solamente el lugar donde trabajabas. Debías sentir que pertenecías a Televisa. Incluso el propio dueño llevaba su credencial y podía reprender a los guardias que le permitieran entrar sin comprobarla. Eso dice mucho. Azcárraga construía tribu. Pero en toda tribu existe también el exilio. Un actor podía convertirse en favorito. Una actriz podía ser protegida. Un productor podía acceder directamente al jefe. Guayo después, si algo se rompía, podía venir el vacío. No necesitabas una sentencia judicial. No necesitabas una conferencia de prensa. De pronto dejaban de llamarte. No aparecías. No tenías proyecto. Guayo dentro de un ecosistema televisivo dominado por una empresa gigantesca. Ser expulsado no era simplemente perder un empleo. Podía significar desaparecer de la pantalla principal del país. Ese es un poder extraordinariamente delicado. Porque cuando una compañía controla el acceso a la fama, el contrato deja de ser solamente laboral y vuelve emocional. Una actriz puede sentir que la empresa creó su vida. Un conductor puede pensar que fuera de esos estudios no existe. Un productor puede tolerar humillaciones porque sabe lo que perdería si cruza la puerta por última vez. El tigre comprendía perfectamente esa psicología. Era exigente, explosivo, en ocasiones brutal en el lenguaje. Sus biógrafos describen largos regaños y despidos impulsivos, pero también actos sorprendentes de generosidad hacia empleados antiguos, incluyendo ayuda para tratamientos médicos. Eso explica por qué algunos lo recuerdan con temor y otros con enorme cariño. No existe contradicción. Ambas cosas pueden ser verdad. El mismo hombre que te gritaba podía ayudarte cuando tu hijo enfermaba. El mismo patrón que podía arruinarte profesionalmente podía pagar una cuenta hospitalaria que tú jamás habrías podido cubrir. El mismo jefe podía herirte y después buscarte para disculparse. La actriz Lucía Méndez protagonizó uno de los episodios que ilustran perfectamente esa dinámica. Cuando informó durante la producción de El extraño retorno de Diana Salazar que esperaba un hijo, Azcárraga reaccionó con un enorme enojo por las complicaciones que el embarazo supondría para una telenovela en marcha. Méndez terminó llorando. Al día siguiente, según la reconstrucción biográfica, el tigre la llamó para disculparse y reconocer que ella tenía derecho a vivir aquella etapa. Esa era la fórmula. Herida, arrepentimiento, miedo, afecto, dependencia. Por eso muchos empleados podían odiar algunas de sus conductas y seguir sintiéndose parte de su familia empresarial. Pero hay una pregunta más profunda. ¿Qué pasa con un hombre cuando miles de personas responden inmediatamente a su voz? Al principio, aprende que tiene autoridad. Después aprende que sus intuiciones suelen convertirse en órdenes. Finalmente puede empezar a confundir una cosa con otra. Quiero esto. Bye. Esto debe ocurrir. Ahí comienza el precio psicológico del poder absoluto. No necesitas volverte loco. Simplemente dejas de practicar algo que el resto de los seres humanos practica todos los días. Aceptar límites. La familia que predicaba en pantalla y no podía construir en privado. Aquí aparece quizá la contradicción más íntima de toda la historia. Televisa vendía familia, la defendía, la convertía en el centro de innumerables relatos. Madres sacrificadas, matrimonios, hijos, perdón, valores tradicionales, la casa como refugio, la Virgen de Guadalupe, la unión familiar como recompensa final. Pero la vida privada del hombre que controlaba aquella fábrica de historias estaba lejos de ser sencilla. Fernández y Paxman describen a Azcárraga como un hombre extraordinariamente seductor, interesado en las mujeres y marcado por frecuentes infidelidades. Señalan además que durante buena parte de su vida prestó menos atención a sus hijos de la que cabría esperar del hombre que públicamente defendía la importancia de la familia. Esta no es una acusación moral menor, es una ironía fundamental. El hombre que podía ordenar el final feliz de una telenovela no podía escribir de la misma forma su vida. En televisión, una traición necesita 40 capítulos para resolverse.
Aún la vida real puede durar décadas. En televisión, el padre ausente regresa durante el último episodio. En la vida real, los hijos crecen. En televisión, las palabras correctas reconstruyen una familia. En la vida real hay cosas que no regresan exactamente a su lugar. Azcárraga tuvo varias relaciones y matrimonios a lo largo de su vida. Su magnetismo personal fue casi tan famoso como su agresividad empresarial. Incluso en sus últimos años cuidaba obsesivamente su imagen. Ropa impecable, cabello trabajado, perfume, presencia. Una ejecutiva estadounidense que colaboró con él llegó a describir su existencia como una especie de representación artística permanente. Eso resulta fascinante. El hombre que comprendió el poder de la imagen terminó convirtiéndose él mismo en una imagen. El tigre debía entrar en una habitación y parecer el tigre. Seguro, elegante, seductor, intocable. No podía parecer pequeño, no podía parecer vulnerable, no podía parecer perdido. Quizá ahí existe otro precio. Cuando construyes un personaje suficientemente poderoso, llega un momento en el que ya no sabes si lo utilizas o si vives dentro de él. La riqueza puede darte privacidad. La fama puede robártela. El poder puede rodearte de personas, pero no necesariamente te dice cuáles de esas personas te quieren y cuáles te necesitan. ¿Cuántos amigos eran amigos de Emilio? ¿Cuántos eran amigos del dueño de Televisa? ¿Cuántas mujeres veían al hombre? ¿Cuántas veían al magnate? ¿Cuántos ejecutivos admiraban sus ideas? ¿Cuántos simplemente habían aprendido que la forma más segura de sobrevivir consistía en admirarlas? Esos son problemas que el dinero no resuelve. En algunos casos, el dinero los vuelve imposibles de responder. El tigre podía tener acceso a presidentes, artistas, empresarios, intelectuales y figuras internacionales. Pero cuanto más poderosa se vuelve una persona, más difícil le resulta encontrar una conversación completamente inocente. Cada sonrisa puede tener una intención. Cada invitación puede esconder una petición. Cada amistad puede terminar en negocio. Entonces la soledad deja de parecer ausencia de compañía. Puede ocurrir en una mesa llena, y el estadio, el fútbol, y la ambición de construir algo eterno. No todo en la historia de Azcárraga puede explicarse mediante manipulación o cálculo. Reducirlo a un villano sería tan pobre como convertirlo en santo. También fue un constructor. Tuvo ambiciones enormes que dejaron infraestructura, industria y cultura. El fútbol es uno de los ejemplos más visibles. La familia Azcárraga entendió temprano que el deporte podía convertirse en uno de los pilares del negocio televisivo. El Club América entró en la órbita empresarial del grupo y el proyecto del Estadio Azteca se convirtió en una apuesta de dimensiones monumentales. El país recuerda que la construcción del estadio comenzó a principios de los años 60. Azcárraga quería algo que no pareciera ordinario, algo capaz de colocar a México junto a las grandes catedrales del fútbol mundial. El Azteca terminó siendo escenario de 2 finales de Copa del Mundo, algo que convirtió aquella infraestructura empresarial en parte de la memoria colectiva del país. Sus biógrafos subrayan que el tigre insistió en construir algo imponente incluso cuando una solución más modesta habría sido suficiente. Ahí vemos otro lado del personaje. No bastaba ganar dinero. Quería grandeza. Lo mismo ocurrió con varios proyectos culturales y tecnológicos. Televisa se expandió internacionalmente. Participó en la evolución de la televisión hispana en Estados Unidos. Apostó por satélites, por televisión de paga, por contenidos internacionales, por música, por publicaciones, por arte, por museos y exposiciones. Azcárraga apoyó iniciativas como el Museo Rufino Tamayo y grandes muestras de arte mexicano en el extranjero. También existen testimonios recogidos por sus biógrafos sobre donaciones personales y discretas a proyectos sociales, incluyendo ayuda a niños vulnerables y personas con discapacidad. Esto importa, porque los personajes realmente interesantes nunca son perfectamente coherentes. El mismo empresario podía defender prácticas monopolísticas y hacer donaciones anónimas. Podía proyectar estereotipos sociales desde su programación y gastar recursos en promover arte mexicano. Podía ser feroz con sus empleados y protegerlos cuando enfermaban.
Podía hablar de familia mientras su propia vida sentimental estaba llena de rupturas. Podía apoyar al Precheisai hacia sus últimos años, abrir pequeñas puertas hacia figuras opositoras. No era una sola cosa, era un sistema de contradicciones. Precisamente por eso tuvo tanto poder. Sabía moverse entre mundos, alta cultura y entretenimiento popular, presidentes y actores, empresarios y técnicos, Estados Unidos y México, lujo y lenguaje callejero, caridad y monopolio. El tigre podía entrar en casi cualquier ambiente y encontrar la manera de ser memorable. Pero cada nueva expansión añadía otra pieza al imperio, y a cada nueva pieza necesitaba dinero, personal, gestión, control. Así se construyen las fortalezas. Y así empiezan también a volverse demasiado pesadas. Televisión para los que necesitan escapar. En 1993 surgió otro episodio que marcaría para siempre la imagen pública de Azcárraga. Un discurso suyo sobre la función social de la televisión terminó asociado a una expresión que durante décadas sería repetida como símbolo del supuesto desprecio de Televisa hacia las clases populares. La idea de ofrecer entretenimiento a una población modesta necesitada de escapar de una realidad difícil. La frase ha sido resumida popularmente de formas mucho más crudas, entre ellas la famosa expresión «televisión para jodidos». Conviene señalar que incluso Fernández y Paxman advierten que existe discusión sobre la interpretación exacta de aquellas palabras. Pero el problema ya no era simplemente lingüístico. La frase funcionaba porque parecía encajar perfectamente en una crítica existente. Televisa producía fantasía para un país con enormes desigualdades. Mientras millones de mexicanos atravesaban crisis económicas, la pantalla ofrecía mansiones, vestidos, romances y ascensos sociales improbables. ¿Era entretenimiento? Sí. ¿Era evasión? También. ¿Era necesariamente perverso? No. Todos los seres humanos necesitan escapar durante un rato. El problema aparece cuando el entretenimiento que permite escapar de la realidad está controlado por la misma estructura empresarial acusada de ofrecer una representación limitada de esa realidad. Entonces la pregunta cambia. ¿Estás consolando al público o estás enseñándole a no mirar demasiado? Azcárraga creía profundamente en el poder de las imágenes. Esa fue una de sus grandes intuiciones. También pudo haber sido su mayor tentación. Porque cuando sabes que una imagen puede modificar una emoción, empiezas a preguntarte qué más puede modificar. Una preferencia, una reputación, una elección de consumo, la popularidad de un cantante, el prestigio de un presidente, la percepción de una protesta, la imagen de un empresario. Azcárraga no inventó la propaganda, no inventó la relación entre medios y gobierno, no inventó la concentración empresarial, pero consiguió reunir en un mismo conglomerado una capacidad extraordinaria para producir cultura popular a escala masiva. Durante años casi nadie tuvo una fuerza comparable para disputarle ese espacio, hasta que apareció una palabra que todos los monopolios detestan: competencia. Cuando apareció otro depredador. En 1983, nació TV Azteca a partir de la privatización de la antigua estructura estatal de Imevisión. Por primera vez en mucho tiempo, Televisa tuvo enfrente un competidor comercial nacional capaz de mirar de frente al gigante. Guías el tigre reaccionó como había reaccionado décadas antes. Territorio amenazado. Garras afuera. Fernández y Paxman sostienen que recurrió nuevamente a tácticas agresivas para dificultar la operación del rival, incluyendo presión sobre talentos y anunciantes. Pero había una diferencia. México estaba cambiando. La sociedad estaba cambiando. El sistema político empezaba a mostrar grietas. La televisión ya no podía asumir que todo seguiría funcionando exactamente como durante los años anteriores. Televisa tampoco estaba libre de errores internos. Un imperio acostumbrado al éxito puede desarrollar grasa. Demasiadas personas, demasiados proyectos, demasiados negocios sostenidos por orgullo. Una estructura construida. Cuando la competencia era limitada, tiene dificultades para reaccionar cuando el mercado exige eficiencia. Azcárraga podía ser brillante lanzando apuestas,
Pero algunas apuestas se convirtieron también en cargas. Uno de los ejemplos fue ECO, su ambicioso canal internacional de noticias, concebido en parte como respuesta hispana al fenómeno global de CNN. El proyecto tenía una lógica estratégica y hasta patriótica, pero acumuló pérdidas enormes. Aún así, el Tigre lo mantuvo vivo hasta su muerte. Eso puede interpretarse como determinación, también como incapacidad para aceptar una derrota. Existe una diferencia enorme entre ambas. Los empresarios necesitan persistencia, si no abandonan proyectos demasiado pronto. Pero el ego puede disfrazarse de persistencia y hacer exactamente lo contrario. Impedir que cierres un proyecto cuando los números ya te están gritando. Para un hombre acostumbrado a ganar, retirarse de algo debía sentirse casi como una traición a su identidad. El Tigre no construyó su leyenda diciendo, me equivoqué y me voy. La construyó entrando, peleando y conquistando. Cada proyecto perdido dañaba más que un balance financiero. Dañaba el mito. El mito era un activo empresarial. Esa es otra razón por la que el poder puede volverse tan caro. Cuando tu personalidad está fusionada con tu empresa, cada fracaso comercial se convierte en fracaso personal. Ya no puedes tomar decisiones frías. Estás defendiendo una parte de ti y el precio del imperio. Para comienzos de los años 90, Emilio Azcárraga Milmo había alcanzado una posición que pocos empresarios latinoamericanos podían imaginar. Sus biógrafos sitúan su fortuna en aproximadamente $5,000 millones en 1993, suficiente para colocarlo entonces como el hombre más rico de América Latina. Tenía televisión, fútbol, producción, estrellas, propiedades, relaciones políticas, prestigio internacional, acceso cultural, un apellido que ya era dinastía. Parecía la victoria final del heredero sobre cualquier duda respecto a su capacidad. Había superado la sombra de su padre. Pero la fotografía financiera del imperio, al final de su vida, muestra la otra cara. Cuando Emilio Azcárraga Jr. tomó el control en 1997, se encontró con una compañía que seguía siendo formidable, pero arrastraba más de $1,300 millones en deudas y una estructura laboral de casi 20,000 personas. El hijo tuvo que hacer lo que suelen hacer los herederos después de los fundadores imperiales: limpiar, negociar, deducir, refinanciar, buscar inversionistas, cerrar alianzas, demostrar que la empresa podía sobrevivir sin el hombre alrededor del cual había girado. Ahí aparece una de las paradojas más crueles de cualquier liderazgo extremadamente personalista. Mientras el líder está presente, tener todas las decisiones concentradas puede parecer una fortaleza. Cuando desaparece, la misma estructura puede convertirse en problema. ¿Qué ocurre cuando el tigre ya no está? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién controla las lealtades? ¿Quién convence a los socios? ¿Quién contiene a la familia? ¿Quién enfrenta a los acreedores? ¿Quién sabe realmente por qué se tomaron ciertas decisiones? Un verdadero imperio debería sobrevivir cómodamente a su emperador, pero cuanto más fuerte es la figura del emperador, más traumático puede ser el momento de sucesión. Emilio Azcárraga Jr. consiguió finalmente estabilizar y transformar Televisa junto con un grupo de ejecutivos jóvenes, recuperando financieramente a una compañía que estuvo cerca de situaciones muy delicadas después de la muerte del patriarca. La propia trayectoria posterior demuestra que detrás del brillo dejado por el tigre había problemas que exigían cirugía. Ese fue quizá el precio empresarial de querer abarcarlo todo. Cuanto más tienes que sostener. Llegará un momento en que ninguna persona puede sostenerlo para siempre. Y el último enemigo. A mediados de los años 90, Emilio Azcárraga comenzó a enfrentarse a un problema diferente: su salud. La historia tiene una ironía casi demasiado perfecta. Durante décadas, el tigre había utilizado el teléfono para modificar vidas. Una llamada podía iniciar una producción, otra podía cancelar un proyecto, una tercera podía resolver un problema, una cuarta podía abrir una puerta política. Su poder consistía en transformar voluntad en acción. Pero el cáncer no tenía teléfono, no podía ser despedido, no podía ser vetado. No necesitaba una concesión gubernamental, no dependía de Televisa.
A comienzos de 1957 su estado era suficientemente grave para obligarlo a entregar responsabilidades. El 3 de marzo hizo pública la sucesión a favor de su hijo Emilio Azcárraga Gin. Poco más de un mes después, el 16 de abril de 1997, murió en Miami a los 66 años. 66. Una edad a la que muchos empresarios apenas empiezan a pensar seriamente en su retiro. El tigre nunca tendría una larga vejez desde la cual contemplar el imperio. No vería al PRI perder por primera vez la presidencia de México en el año 2000. No vería a Internet modificar la relación entre público y medios. No conocería YouTube. No vería Netflix. No vería TikTok. No conocería un mundo donde una adolescente con un teléfono puede conseguir millones de espectadores sin pedir permiso a un canal de televisión. Quizá esta sea la última ironía de su historia. Azcárraga consiguió un poder gigantesco controlando la escasez. Había pocos canales, pocos horarios privilegiados, pocas puertas de acceso. Si querías llegar a millones, necesitabas entrar a una estructura como la suya. El mundo que apareció después de su muerte funciona bajo una lógica diferente. Ahora hay demasiadas pantallas, demasiados creadores, demasiados canales, demasiadas plataformas, demasiada información. El poder ya no consiste solamente en controlar la puerta, porque existen miles de puertas. El imperio que parecía construido para siempre. Tendría que aprender, después de El Tigre, que ningún monopolio tecnológico es eterno. ¿Fue un genio o el producto perfecto de un sistema? Esta es quizá la pregunta más difícil. Sería fácil decir, Azcárraga triunfó solamente porque tenía apellido. Sería falso. Muchos herederos destruyen lo que reciben. Él amplió extraordinariamente la empresa familiar, construyó nuevos negocios, desarrolló el modelo de exportación televisiva y comprendió las posibilidades internacionales de la televisión en español. Sería igualmente fácil decir, todo fue resultado de su talento. También sería falso. Televisa creció dentro de un sistema donde las relaciones políticas, las concesiones y la limitada competencia ofrecieron ventajas enormes. Sus biógrafos plantean precisamente ese dilema. ¿Hasta qué punto la expansión fue producto del extraordinario instinto empresarial de Azcárraga? ¿Y hasta qué punto dependió de las condiciones favorables ofrecidas por el sistema mexicano de aquella época? La respuesta probablemente sea incómoda para los admiradores y para los enemigos. Las dos cosas. Era talentoso. Guay estaba privilegiado. Era audaz. Guay tenía conexiones. Trabajaba. Guay heredó. Arriesgaba. Will podía asumir riesgos que otros jamás habrían podido permitirse. Creó. Guay bloqueó competencia. Promovió cultura. Guay apoyó un sistema político criticado por su autoritarismo. Ayudó en privado a personas vulnerables. Guay presidió una empresa acusada de representar de forma limitada precisamente a las clases más vulnerables. Amó México. Guay nació y murió en Estados Unidos. Defendió la familia. Guay su propia vida afectiva estuvo llena de contradicciones. Eso es Emilio Azcárraga Milmo. Una contradicción caminando. Guay quizá esa sea la razón por la que continúa fascinando décadas después de su muerte. Los santos son fáciles. Los villanos también. Los hombres que construyen cosas enormes, mientras producen sombras enormes, son mucho más difíciles de juzgar. Ley gerencia que nadie podía controlar. Cuando un hombre como el Tigre muere, deja dos herencias. Una está en los documentos. Acciones, propiedades, dinero, empresas, derechos, contratos. La otra no cabe en un testamento. Es la cultura que creó, el estilo de mando, los enemigos, las lealtades, las relaciones con el poder, los hábitos de la organización, los errores que normalizó, las ambiciones que inspiró, los fantasmas. Emilio Azcárraga Gin recibió ambas. Recibió Televisa. Weibo recibió el apellido Azcárraga. Eso puede parecer un regalo extraordinario. También puede convertirse en una condena. Si triunfas, dicen que fue por tu padre. Si fracasas, dicen que destruiste lo que tu padre construyó. Si cambias demasiado la empresa, traicionas el legado. Si no la cambias, el mundo te supera.
El hijo tuvo que gobernar después de un hombre que había llenado cada habitación con su personalidad. Quizá por eso, una de sus primeras grandes tareas consistió precisamente en despersonalizar parte de la estructura. Reducir deuda, profesionalizar, compartir decisiones, aceptar inversionistas, adaptarse a una nueva realidad política y mediática. Lo que resultó útil bajo el tigre no podía permanecer intacto para siempre. Esa es una de las lecciones más extrañas de la sucesión. A veces la mejor manera de proteger el imperio de tu padre es desmontar partes del sistema que tu padre creó. Pero había algo que el joven Emilio jamás podría eliminar completamente. Era apellido. Décadas después, cada polémica relacionada con Televisa sigue despertando recuerdos de aquel viejo poder. Cada discusión sobre medios y política lleva inevitablemente a la época en la que una sola empresa parecía hablar con todo México. Cada debate sobre monopolios recuerda el tigre. Cada transformación del grupo se compara con sus años. Incluso, cuando el mundo tecnológico redujo enormemente la concentración cultural que existía entonces, su sombra continuó allí. Ese puede ser el precio más extraño de haber tenido demasiado poder. Nunca te dejan morir completamente. Tus decisiones continúan siendo juzgadas en generaciones que ya no conociste. El hombre detrás del tigre. Después de revisar negocios, política, relaciones, monopolios y dinero, queda una última pregunta. ¿Quién era Emilio cuando nadie lo estaba mirando? Probablemente nunca podamos saberlo del todo. Sus biógrafos describen a un hombre reservado respecto a sus sentimientos. Podía conquistar una sala, seducir, bromear, ordenar y amenazar. Pero hablar abiertamente de vulnerabilidad era otra cosa. Tal vez no sí casualidad. Los hombres criados alrededor de estructuras de poder aprenden pronto que mostrar debilidad tiene consecuencias. El heredero tenía que demostrar que merecía el apellido. El empresario tenía que imponerse frente a competidores. El patrón tenía que dominar a miles de trabajadores. El magnate tenía que negociar con presidentes. El hombre tenía que sostener el personaje. ¿En qué momento podía admitir miedo? ¿Con quién? ¿Podía decir que no sabía qué hacer? ¿Podía mostrarse inseguro frente a un hijo? ¿Frente a una esposa? ¿Frente a un ejecutivo? ¿Frente a sí mismo? Quizá esa sea la cárcel que construye el poder. Al principio te protege. Después, tienes que protegerlo tú. Cada día, cada reunión, cada aparición, cada negociación. Will, cuanto más alto llegas, más peligrosa parece cualquier señal de fragilidad, hasta que aparece la enfermedad. Entonces, ya no existe actuación posible. La persona más poderosa de la habitación vuelve a convertirse en un cuerpo. Respira, iro cansa, siente dolor, tiene miedo, necesita ayuda. Wayu descubre algo que millones de personas sin fortuna conocen desde siempre. Somos limitados, y el verdadero precio. Entonces, ¿qué precio pagó Emilio Azcárraga Milmo por concentrar tanto poder? No fue la pobreza. Murió siendo inmensamente rico. No fue el olvido. Su nombre sigue ligado a una de las dinastías empresariales más importantes de México. No fue la destrucción completa de Televisa. La compañía sobrevivió, se transformó y continuó durante décadas como una fuerza relevante. El precio fue más complejo. Pagó con una vida privada mucho menos ordenada que los valores familiares que su televisión defendía. Pagó creando alrededor de sí una cultura donde el miedo y la admiración podían confundirse. Pagó haciendo que su empresa dependiera enormemente de su personalidad. Pagó dejando a su heredero una corporación poderosa, pero también pesada y endeudada. Pagó con una reputación histórica inseparable de la cercanía entre Televisa y el PRI. Pagó convirtiéndose en símbolo de una época de enorme concentración mediática. Walsh pagó, sobre todo, con la paradoja final de todos los hombres obsesionados con el control. Descubrir que controlar mucho nunca significa controlarlo todo. Puedes controlar un canal, no puedes controlar la historia. Puedes controlar una empresa, no puedes controlar a todos tus hijos. Puedes controlar el acceso de una estrella a la pantalla, no puedes controlar el amor. Puedes influir sobre políticos. No puedes controlar el cambio político para siempre. Puedes dominar durante décadas un mercado. No puedes impedir que aparezca una nueva tecnología.
Puedes construir un estadio destinado a sobrevivirte. No puedes comprar un minuto adicional cuando el cuerpo decide detenerse. En marzo de 1900, cuando Emilio Azcárraga Milmo entregó el mando a su hijo, probablemente pocas personas entendieron completamente lo simbólico de la escena. El tigre estaba haciendo algo que siempre había odiado: soltar. Durante décadas había avanzado agarrando empresas, talentos, audiencia, mercados, relaciones, pantalas. De pronto tenía que abrir la mano. Guay pocas semanas después ya no estaba. Televisa continuó. México continuó. El PRI eventualmente perdió la presidencia. Aparecieron nuevos canales. Daríligo Internet. Las audiencias se fragmentaron. Los jóvenes dejaron de esperar una hora determinada para ver un programa. La televisión perdió el monopolio emocional de la sala familiar. El Mundo, que había convertido a Emilio Azcárraga Milmo en uno de los hombres más poderosos de América Latina, empezó lentamente a desaparecer. Pero su historia permanece porque contiene una advertencia. El poder puede construir, puede financiar arte, puede crear empleos, puede levantar estadios, puede exportar cultura, puede convertir una empresa mexicana en una fuerza internacional. Pero cuando deja de encontrar límites, también puede deformar. Puede hacer que la competencia parezca enemiga, que la crítica parezca traición, que un empleado parezca propiedad, que una empresa parezca extensión de una persona, que la cercanía política parezca normal, que una pantalla parezca un país. Azcárraga tuvo prácticamente todo lo que había querido: dinero, fama, influencia, acceso, respeto, temor, una dinastía, un imperio. Pero quizá nunca pudo comprar la única cosa que el poder absoluto va destruyendo poco a poco: la certeza de saber quién habría permanecido a su lado si no hubiera sido el tigre. Esa es posiblemente la verdadera tragedia. No morir sin poder, sino descubrir demasiado tarde que haberlo tenido todo no significa haber poseído aquello que realmente importaba. Porque al final, Emilio Azcárraga Milmo logró algo extraordinario. Durante décadas, hizo que millones de personas miraran la realidad a través de una pantalla construida por su imperio. Pero cuando llegó su última batalla, ninguna cámara pudo cambiar el desenlace. El hombre que podía decidir qué historia veía México ya no podía decidir cómo terminaba la suya. O quizá por eso, casi 30 años después de su muerte, seguimos hablando de él. No solamente porque fue rico, no solamente porque creó un gigante, sino porque el tigre representa una pregunta que siempre incomoda. ¿Cuánto poder puede acumular un hombre antes de que aquello que controla empiece, lentamente, a controlarlo a él?